normalidad. O sea, la normalidad es algo relativo. ¿Por qué? Porque... Pero espérate que vamos a empezar. no hemos Aguanta, empezado. no. Hola. Hola. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema bien chévere. Si no nos siguen en las redes sociales, ¿qué hacen que no nos siguen? O si vienen de allá, muchas gracias por ser esos fieles seguidores que están viendo nuestro podcast. Que le mandamos un gran corazón. Ya saben que este tema es para hablar de todo un poco, espero que los entretenga, que les genere nuevas perspectivas de la vida. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, solamente tenemos unas opiniones y bacano si te genera algunas preguntas, confrontaciones o si estás de acuerdo con ello. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere. A mí me gusta mucho porque yo creo que no había generado tanta conciencia de esta frase o de esta palabra, sino cuando tú comienzas a construir tu propia identidad, las cosas que quieres para tu vida, cuando te das cuenta que decirla es limitar la posibilidad de los demás, y es de la normalidad. Yo he escuchado, realmente me hice consciente como cuando salió el post-pandemia, que es la nueva normalidad, o la nueva normalidad, o con la pandemia, la nueva normalidad, era como las nuevas formas de vivir que teníamos, pero ¿qué es lo normal? Vamos a, Google dice que la normalidad es, no sé cómo tendrías que citarlo, me gustaría que lo citaras, pero la normalidad es un concepto que puede variar, que tiene diferentes perspectivas desde cada persona. O sea, tu normalidad no puede ser la misma normalidad que yo tengo y la tuya no puede ser la misma normalidad que yo tengo. Y si vamos a decir, ejemplo, personas con depresión, que como nosotros hablamos es de, en general, salud mental, personas con depresión, es normal para ti, no sé, sentir tristeza en días lluviosos, ejemplo, eso es tu normalidad. Para mí los días lluviosos son fantásticos, o sea, cuando casi no hace sol, para mí son fantásticos. Igual también tengo depresión. Entonces, ¿sí ves la gran diferencia? Entonces, para ti es normal, pero para mí no. Entonces, todo el mundo dice, es que eso es normal, hablando y conceptualizando conductas, haciéndolas sentir más valiosas sin validez. Entonces, es normal que las personas se casen a los 20 y tantos años. Es normal que los niños terminen el bachillerato a los 17 años. Es normal que todos los niños jueguen, compartan y hagan diferentes actividades. O sea, no es normal. Todos los niños no son iguales, todas las personas no somos iguales adultos hablando. No todo lo que tú haces yo lo puedo hacer, entonces eso no es normal. O sea, mira que cómo vamos en la normalidad y la normalidad. Y es muy relativa, entonces... Voy a buscar mi tablet que está por acá para buscar el concepto. Pero sí me parece interesante porque utilizamos mucho la palabra. Entonces lo normal es tal cosa, y yo siempre me pregunto, en realidad, ¿qué es lo normal? ¿Qué era lo que, bueno, en temas de cuando ya tú hablas de relaciones de pareja, cuando ya tú te preguntas sobre las cosas que tú quieres, ¿qué es lo normal para uno? Puede diferir mucho de lo que la gente cree que es normal, ¿sí? Por ejemplo, a veces estoy hablando con las personas sobre actitudes en relaciones y me dicen, no, eso es normal. Yo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Para ti no es normal. ¿Cómo así que eso es normal? Para ti no es normal, por ejemplo. Además de que hay experiencias que uno nunca ha vivido. También no puede ser normal para ti. Y tampoco es algo que tú quieres para ti, entonces no hace parte de tu normalidad. Entonces que cada persona tiene su normalidad en su individualidad. Porque, sigamos, la relación de pareja. Yo tengo una relación de pareja estable hace unos 12 años aproximadamente. Compartimos la misma casa, hacemos muchísimas cosas juntos, de hecho tenemos un hijo, pero para muchas personas es normal que en un lapso de 12 años, personas con pareja, en un lapso de 12 años se hayan separado 2, 3 veces. Eso para mí no es normal. O sea, si yo me voy a separar una vez, adiós. No, sí, aquí no cabe la posibilidad de volver. No, bueno, no voy a decir, de taco no voy a beber, porque ese es el adagio de lo que uno dice, pero eso no sería lo normal para mí. Entonces estoy hablando de mi normalidad. Si usted tiene una relación de tanto tiempo y si pudo volver, o sea, se separó y luego volvieron, fantástico, o sea, lo felicito porque en mi caso eso no sería normal. Entonces, otra cosa también es no tener más hijos, que esto también va a ser un próximo podcast. La maternidad. La maternidad, no quiero tener más hijos, punto. Hasta ahí queda. Para ti es normal no tener hijos, para mí es normal
tener solo uno porque fue lo que decidí, o sea, lo que mi cuerpo y lo que mi mente quiso decidir. Entonces seguimos otra vez con la normalidad. Entonces, no es normal que un niño se quede solo. Me dicen muchas personas que tienen 2 o 3 hijos. No es normal para ti, pero para mí sí. Yo tuve hijos para criarlo yo. Y así seguimos con o sea, el concepto de normalidad. Hay muchísimas cosas que la gente simplemente dice, no es normal, pero ni siquiera se toma el pedacito de tiempo y decir, oye, pero quizás a ella no le funciona de la misma forma que a mí me está funcionando. Ahora me acuerdo, antes de buscar la definición, me acuerdo de algo que te dijo una vez tu hijo, y era que él no tenía como una vida normal porque a él no lo cuidaba una muchacha o una tercera persona, sino tú. Entonces, y su papá. Entonces, que no era normal porque los amiguitos de él tenían una vida diferente. Cuento un poco esa historia que eso me llamó mucho la atención porque, bueno, los niños son realidad los que te hacen ver la vida como son, con sus cuestionamientos. Y me hace cuestionar mucho. Pero fíjate que si él no te lo dice, tú ni siquiera te das cuenta que él tiene una realidad diferente a la mayoría de sus compañeros. Entonces, cuéntame cómo. Bueno, mira, a lo que te decía, tengo esta relación de pareja desde hace tantos años, mi hijo tiene 8 años aproximadamente. ¿Qué pasa? Yo cuando decidí maternar, decidí que yo quería estar presente 100% en la vida de mi hijo. De hecho, estudié virtual, ejerzo virtual, hago muchísimas cosas de forma virtual para que esto me permita tener más tiempo para estar con él, presente. Porque hay personas que están en casa pero no están presentes. Entonces yo lo llevo al colegio, yo lo recojo al colegio, yo voy a las actividades del colegio, si no voy yo a mi esposo, siempre estamos los dos. Cuando uno de los dos tiene que salir, uno se queda en casa para cuidar al niño. Y así, si nos vamos de viaje, uno de los dos se queda, siempre está alguien cuidando. Entonces, por ejemplo, vamos al colegio y me decía, mamá, pero ¿por qué por qué yo no soy normal? Me preguntaba él, ¿por qué yo no soy normal? Recuerdo que me decía, y yo le decía, ¿cómo así? O sea, porque no eres normal. O sea, ¿normal cómo? Normal cómo, sí, porque tú te asustaste, me imagino. La normalidad es relativa. Me dice, normal, ¿por qué? Porque todos mis compañeros, porque me dijo, porque a mí nunca nadie más me cuida aparte de papá y tú. Uh-huh. Y entonces me dice, a mis compañeros del colegio, a mis amiguitos, siempre los cuida la tía, siempre los cuida la abuela, siempre los cuida una señora, porque no sabía el nombre, siempre los cuida una señora, mi amiguito no sé quién lo cuida una señora, mi amiguito no sé cuál lo recoge el tío, lo recoge no sé qué, y yo siempre lo voy a recoger. Y mi esposo también. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Él estaba creando una anormalidad porque se supone porque era diferente. Que era diferente a sus demás compañeros. Entonces, su normalidad no es igual a la de las demás personas, las demás compañeros de él. Entonces, desde ahí viene algo tan básico. Y seguimos normalizando tener hijos para que otras personas los cuiden. Esto también va desde el privilegio. Lo siento, no es mi intención ofender a nadie, pero bueno, vamos digamos que en este caso tú tienes las opciones de elegir maternar de forma presente por todas las posibilidades que tienes. De pronto hay unas personas que quisieran hacerlo y no pueden. Exacto. Eso es otra cosa, pero fíjate cómo afecta, y bueno, aquí encontré los significados de lo que es lo normal, y fíjate cómo afecta la generalización y la estandarización en la individualidad. Por ejemplo, normal, la RAE dice, definición dice una cosa que se halla en su estado natural. O sea que lo normal debe estar en estado natural en una definición. O sea, el antónimo sería anormal, porque no está en su estado natural. La segunda definición es habitual u ordinario, o sea, que pasa constantemente, que recurrentemente sucede. Los sinónimos son raro, infrecuente, insólito, inusual, o sea, normal. Tercero, que creo que es como lo que nos ha influido mucho, y es que sirve de norma o regla, es decir, que presenta como un estándar que hay que seguir. Y el cuarto, porque los otros ya son como más de tema geométrico, dicho de una cosa que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Pero es ahí es donde nos devolvemos a esta pequeña anécdota, y es para normas fijadas de antemano. Para sus pero no quiere decir que tenemos mal. Exacto. Ajá. Para sus compañeritos en su normalidad está bien que otras personas terceros lo cuiden. Y no está mal, o sea, para ellos no está mal, pero para mi ideal de vida, lo que yo quería construir era esto. Y que en estos momentos nos está causando este cuestionamiento
porque para él no es normal. Se supone porque la masa o la cantidad de personas, digamos 5 o 6 niños que cuidan diferentes personas y él es el único que lo cuida a su papá. Exacto, entonces claro, él se compara con los demás y es ahí cuando viene yo soy anormal. Yo recuerdo mucho que eso a mí me pasa porque, bueno, no es que yo me crea la más diferente, no, yo sé que hay mucha gente que es diferente, o sea, lo normal es ser diferente. Todos. Para mí lo normal es ser diferente, Sí. y eso es lo que a mí me parece, esa es mi normalidad. Pero yo me cuestiono muchas cosas porque yo sí me veo pensando y actuando de forma muy diferente a personas de mi edad y mujeres de mi edad. Eso no significa ni que esté bien o esté mal, o ellas estén equivocadas y yo esté bien, o sea, no tiene nada que ver con eso. Simplemente elección. Pero yo quiero que tú me expliques y cómo influye el tema de la normalidad en la salud mental de las personas, porque sé que hay más de una persona cuestionándose que si están normal o son anormales, o qué es lo que les pasa. Esto suele pasar muchísimo, mira, así como tú me decías, es que yo soy diferente a todas las personas. A veces queremos que todos seamos diferentes. Por ejemplo, yo siempre quería estar presente en la crianza de mi hijo para que mi hijo tuviera criterio, pero me asusta que él tenga demasiado criterio. ¿Por qué me asusta? Porque a veces no estamos preparados para que las personas sean diferentes. ¿Por qué? Porque van a ser personas que van a cuestionar la norma siempre, que van a decir, pues, esto no es normal, esto no se supone que sea aquí. Pues tú tienes razón, pero yo no quiero hacerlo de esta X forma o no quiero hacerlo de esta otra. Simplemente así, tú vas a tener tu forma de ver la vida y de ver todos los espacios y todos los diferentes ámbitos en el cual tú te quieres desempeñar. Y no estamos hablando precisamente de las leyes y reglas que protegen el bienestar de cada persona, porque eso son otra cosa. Estamos hablando como de los imaginarios y los estándares y los roles que establece la sociedad. Por ejemplo, tú mencionabas algo y es que mi normalidad es no tener hijos, efectivamente. Cuando yo le digo a una persona que no quiero tener hijos, la persona hay personas que ni siquiera lo entienden, o sea, ni siquiera lo ven posible, tal vez no conocen una persona que sea mayor y que no tenga hijos, entonces vienen unos cuestionamientos que podemos tratar como en un podcast especial de maternar, del deseo de maternar. Entonces, como que, o sea, su normalidad es que las mujeres tengan hijos, se casen, tengan hijos, y sea normal que quieran tener hijos. Pero es cierto, o sea, realmente creo que el tema de lo normal y de cuestionar la normalidad genera mucho conflicto, porque la persona que cuestiona lo normal es casi un rebelde. Y no estoy hablando como de romper reglas, porque no se trata de eso, porque a veces somos muy... no ir contra o sea, es que te deje llevar la corriente. Sino que tener tu autonomía y pensar y decidir tus cosas, porque mira que ni siquiera es un tema de romper reglas, porque nosotros somos muy, yo siempre digo que nosotros somos muy doble moral. Sí. Es decir, hay cosas a las que le damos mucho laxo y otras en las que somos menos estrictos. Entonces, por ejemplo, un tema que a mí siempre me parece, la conducción borracho. Le damos un lazo, que es que yo estoy bien, que manejo bien, pero que una persona decida tener, por ejemplo, una sexualidad abierta, nos parece escandaloso. Entonces, a mí me escandaliza más una persona que normalice conducir ebrio, me parece un poco casi como suicida. Sí, pero sí, porque si tú todos los fines de semana te emborrachas y todos los fines de semana sales en un carro y esa es tu normalidad, amor, yo te voy a decir una cosa, que tú eres un suicida y te has contado con la suerte de que no te has muerto, pero Dios no quiera, algún día te pasa. Y no solamente para él, es para no, y lo peor que es peor que a veces tienen la suerte de que ellos quedan vivos y matan a otro, pero bueno, eso es otro tema. Pero eso es lo que yo te digo, o sea, es un tema como somos flexibles en unas cosas y en otras cosas somos tan estrictos y a veces mi normalidad o lo que yo creo que debo hacer con mi vida no te va a afectar a ti. Y también de pronto has tenido experiencias de pacientes que sufren depresión por esas normalidades, porque se salen de la normalidad. Mira, hay tantas cosas que la gente normaliza sin tener conciencia. Ejemplo, vamos a ver, personas que son criadas en entornos religiosos muy estrictos, para ellos esa es su normalidad, pero crecen y empiezan a ver un mundo totalmente diferente y como que se empiezan a cuestionar. Y ahí es donde viene un choque, porque listo, a mí me enseñaron que tenía que ir a la iglesia, que tenía que hacer esto, yo no estoy en contra de eso, pero está la parte en la que la persona se cuestiona porque no pertenece a ese lugar. Por ejemplo, un tema de la orientación sexual que de pronto en unas partes no sean, en algunas religiones sean estrictos con ese tema, que todos somos heterosexuales. Por ejemplo,
Entonces cuando la persona no es heterosexual comienza a chocar, porque no es lo que, según lo que dicen los que están en esa religión, Dios creó. Exacto. Que yo creo en otra cosa, yo creo en Dios, pero creo en otra cosa con respecto a la sexualidad, pero eso pasa. Eso pasa, entonces para esa persona que se crió en un entorno religioso muy estricto, esa normalidad es esa, el entorno, pero en realidad crece y el mundo es otro totalmente diferente. Vamos a esta parte en la que su orientación sexual es diferente. Entonces él cree que él está mal, que esto, o sea, que el mundo no es normal y que lo normal es esto. Entonces está entre un pie en si adelanto, me voy a explorar el mundo, y un pie atrás y me quedo aquí porque este es mi lugar sano, en el lugar en el que yo crecí, y yo me quedo aquí. Pero resulta que es una persona que se cuestiona, una persona que llora, una persona que mantiene totalmente triste, abatido, porque qué va a decir la gente, qué voy a hacer, qué va a decir mi mamá, mi papá, mi familia, porque el entorno también crea una presión que tú dices, necesito cubrir esto que es normal, yo necesito estar dentro de lo normal, de los estándares, dentro de lo normal, ¿para qué? De lo normal de su familia, para que yo pueda avanzar, para que pueda estar a nivel de mi familia. Entonces te quedas reprimido, te quedas ahí y ya tu normalidad se acabó. Entonces por eso para mí la normalidad es relativa, la tuya no es la misma que la mía, la de ustedes no es la misma que la mía. Quizás algunos aspectos se parecerán, sí, pero no todos. Está buenísimo este tema porque ¿qué tanto daño nos ha hecho la normalidad? O sea, yo te voy a decir algo de forma sincera. Y es que cuando yo aprendí a aceptar que tenía una normalidad diferente a la mayoría de las personas, yo empecé a ser feliz. Pero te llevó un tiempo llegar a eso. No es fácil, y no es fácil porque todos, mira, yo en estos días escribí algo como todas las cosas importantes en la vida requieren valentía. Sí. Y hay que ser muy valientes. Y hay que ser muy valiente para ir a la terapia y confrontarte contigo mismo. Entonces, este es un tema en el que las personas evaden la terapia porque listo, llegan a un punto en el que se avanza. Ya les toca hacer cosas. Exacto, en que se avanza, todo lo que yo creía normal ya no es, porque empiezo a descreer y empiezo a cuestionarme, empiezo a poner un poco de resistencia, como que voy sí, pero no, mejor me quedo, mejor no. Entonces mejor se quedan en la comodidad, porque esa es su normalidad. Mira, y eso es un tema muy chévere porque mira que ahora, o sea, se supone que con la pandemia la nueva normalidad es era un poco más lo que se presentía, lo que la gente creía, era que íbamos a ser mucho más virtuales, no más humanos, pero también mucho más virtuales, y todavía hay empresas que generan resistencia a la virtualidad. Entonces, no es la normalidad. Incluso, mira, yo tengo un teletrabajo y que amo, adoro esa opción que tengo. Tú también haces consultas virtuales y me dices que te encanta hacer consultas virtuales. Es lo mejor. Y hay gente que todavía eso le parece raro. Y de hecho, abrió un espacio a la gente para hacerlo presencial. Por eso, porque muchas personas, no, pero es que virtual no. Y entendemos eso, o sea, eso es ser consciente de que todo el mundo tiene una normalidad. Entonces hay gente que me dice, no, es que tú, claro, es que tú no tienes hijos, tú no sé qué, eso fue lo que yo elegí. O sea, también hay que empezar a ser más conscientes de las elecciones, más allá de la normalidad establecida por la sociedad, porque eso es lo que te va a hacer realmente una persona que sientas que te desarrollaste, que cumpliste con tus propósitos, porque tú los elegiste desde tu esencia. Bueno, ahora que dice la elección, ahí va otra cosa, las personas no saben elegir. Pero yo pienso que es porque no tienen claras estas cosas. Por eso, porque por ejemplo, mira, a mí me hace falta como con cosas sencillas como con el cabello. Lo normal es que la mujer tenga el pelo largo. ¿Para quién? Exacto. ¿Para quién es eso? Para mí no. Exacto. Y yo elijo eso. ¿Qué pasa? Tú elegiste eso, pero porque tú ya llevas un proceso muy consciente desde hace mucho tiempo. Entonces, si hay personas que ni siquiera saben, porque se criaron, bueno, me devuelvo el ejemplo de este entorno en el que todo era normal, en el que no tener relaciones, o en el que no tener familia, en el que la persona tenía que criarse, conseguir una persona de la iglesia, estudiar, casarse, ser ama de casa. A los tantos años, porque hay personas que dicen, no, mi hija tiene tantos años y no se ha casado, o sea, ya le está quitando el tren, dicen, ejemplo. Sí, ya nos dejó el tren. Ya nos dejó el tren. Yo estoy muy en avión. Entonces, ellos siguen creyendo que eso es lo normal y entonces llega la frustración.
Yo era como que no construí nada en mi vida porque se supone que yo a los 30 años ya tenía que tener carrera, especialización, maestría, casa, carro, marido, 2 hijos, en fin. En fin, y hay personas que a los 30 años apenas están empezando a construirse. Yo siento que, o sea, por ejemplo, mira, yo voy a cumplir 31. Bravo. Y siento que ahora es como el momento en el que yo estoy aprendiendo a vivir mi vida como a mí me gusta, lo que te decía, con mis normas. Con mis normas que no le hacen daño a nadie y obviamente la idea es que no le hagan daño a nadie, pero que me generan bienestar en principio a mí. A ti solamente. Entonces creo que si uno está como que a los 31 ya deberías casarte, ya no sé qué te está dejando el tren, no, es que yo voy en avión, en una nave espacial, quién sabe, vamos para Marte. Pero sí, o sea, creo que me parece un momento, yo no me siento vieja, pero tampoco me siento joven, o sea, estoy como en un buen momento, para mí es un buen momento. Por ejemplo, mi normalidad o mi vida, mi gran reto es superar el tema de la depresión, alcanzar logros personales, que eso no me... O sea, mira que mi energía y mis decisiones están enfocadas en otras cosas, como hay gente que está... Voy a comprar una casa, voy a comprar... O sea, encontrar esposo. En encontrar esposo, no sé, yo también quiero un esposo a la hora de estar haciendo. Esto no era para eso, esto no era para eso. No. Pero si es como, ya tengo 30 años y no me he casado y entonces empieza ese afán como que no he construido nada porque tengo que ser normal, igual a las demás personas. Pero vamos a ver a los normales, 30 años, casados. Frustrados también igual porque decidieron eso, porque no saben cómo llegaron ahí, porque tomaron decisiones impulsados porque la mamá le dijo que ya se estaba quedando viejo y ya dónde están mis nietos, porque esas son otras, las abuelas no colaboran. Bueno, entonces empiezan a sentir esa presión, pero resulta que a los 32, 33 ya quieren separarse o quieren destruir todo lo que habían construido, pero resulta que eso no los hacía feliz, entonces otra vez a empezar. Entonces ahí viene la depresión, ahí viene el cuestionamiento, ahí vienen episodios ansiosos porque yo tengo tantos años y no he construido nada y entonces desbaraté mi hogar y entonces desbaraté todo lo que tenía. También los compromisos que se hacen, o sea, sí. Tienen un trabajo y tú estás pagando la casa, pagando el carro, porque eso es lo normal. Sí, está bien, tú puedes tomar tus decisiones financieras, pero que sean saludables, porque si vas a vivir un mundo de ansiedad para luego estar gastando dinero porque te estás muriendo de todos los males por la vida ansiosa, porque sabemos que eso somatiza en el cuerpo, claro. Entonces no tiene ningún fundamento que te estés matando de esa manera. Y eso es lo que yo considero. Y por eso mi normalidad, después de sufrir tanta ansiedad y tanta depresión, mi normalidad es la vida tranquila. O sea, todo lo que me aporte paz. Si eso me está generando mucho estrés, no va conmigo. Y esa es mi normalidad. Entonces, por eso cuando... Yo también, una cosa importante es también ser respetuoso del otro. En estos días hablaba con alguien y me decía, es que la gente no quiere respetar la opinión diferente. Es verdad. O sea, si yo te digo a ti que tú te quieres morir estresado consiguiendo cosas materiales, tu problema. Pero a mí déjame tranquilita acá en mi vida, feliz yendo todos los sábados a clase de natación y sintiéndome feliz porque no me ahogué. y cosas así. Bueno, eso es lo normal para ti en este momento. Entonces vamos otra vez. Hay personas que, no, es que ya a los 30 años ya tú tendrías que nadar, o sea, aquí sus servidores no saben nadar. Y estoy aprendiendo y me parece fantástico. Exacto, y bueno, ves que eso para ti en el momento es tu normalidad, vas a aprender después de tantas clases, perfecto. Todavía no me decido porque hay muchos factores, pero pronto lo haré. Entonces seguirán cambiando las normalidades. Por ejemplo, yo no tengo casa, o sea, no estoy pensando en casarme, otras personas dirán, bueno, ¿qué está pensando ya de la vida? Ajá, exactamente, está loca, no, eso es lo que te digo, o sea, cada quien ocupa su energía, pero bueno, ya para ir cerrando, le queremos dejar ahí para que nos dejen los comentarios del podcast, ¿qué es para ustedes la normalidad? ¿Qué opinan de la normalidad? ¿Qué opinan de la normalidad? ¿Cómo es su normalidad también? Sí, sería bueno que nos dejaran comentarios como cuál es su normalidad y cómo eso le ha generado de pronto conflictos con su familia o alguna cosa, o con muchas personas. Pero también uno también en sus nuevas normalidades o en sus normalidades, que además también son cambiantes, porque hoy uno puede querer una cosa y mañana otra. Uno también va encontrando como un círculo de apoyo que entiende, acepta y respeta, aunque no esté de acuerdo, porque hay gente que no puede no estar de acuerdo. Por ejemplo, mi familia, algunos de mis papás, por ejemplo, cuando yo dije que yo no quería tener hijos, casi se mueren, pero ya entendió que eso es lo que yo decidí. Y punto. Ya. Y si no lo aceptan, pues en algún momento lo aceptan. Sabe que su nieta es Kylie la perra. Bueno, por ejemplo, a mí también me afectaba muchísimo que al principio llegué a cuestionarme de si de verdad yo solamente quería tener un solo hijo o si quería más. Pero espérate, no hablemos de eso porque eso lo vamos a hablar en el próximo episodio. Pero en este momento para cerrar, es mi normalidad, esto fue lo que yo elegí.
Exacto. Entonces dinos qué fue lo que tú elegiste. Bueno, besos y abrazos, corazones. Yo creo que el próximo podcast iba a ser de la maternidad porque ese tema me encanta y es súper controversial además. Porque maternar no es solamente tener hijos, es también elegir no maternar. No tener hijos, exacto. Chao.